President Milei, thank you so much for speaking with BBC News today. I'd like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears, that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior, durante el último año, había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando el 7.500% anual. Y de hecho, en el mes de diciembre, la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. With respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up No, about pero, 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously? Es que as a result of the adjustment that's happening. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos... I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who's seen the price of milk double, digamos, since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Sí. Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación, porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada. Y de hecho eso ya está ocurriendo, porque no es que, digamos, es algo que nosotros esperamos que pase, porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia a embarazadas, quintuplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And how long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Cada vez que intenta un milagro, que en realidad, digamos, intentan una herejía, ¿cuál es el problema? El problema es que a la larga, digamos, usted termina muchísimo peor.
Digo, lo más fácil que era seguir como el gobierno anterior imprimiendo billetes, bueno, usted va a generar inflación y lo que va a hacer es golpear a los más vulnerables. Por lo tanto, no es esa la receta era poner la economía en orden. Hoy estaríamos, si hubiéramos mantenido las políticas populistas, hoy tendríamos una inflación en torno al 15.000% y tendríamos cerca de 95% de pobres y 60% de indigentes. Es decir, no sería un caso donde no le alcanza para comer, sería el 60% de los argentinos que directamente no comerían. So just in a sentence, if you can, how long would you say that people should wait before you think they will be able to feel better? De hecho, los indicadores de la economía están mejorando. Ya el último mes, los salarios le ganaron a la inflación y esto va a continuar. Entonces, en la medida que siga la inflación hacia So in a abajo, year or 2 years? pero es que el proceso de recuperación ya está tomando lugar. Porque si la inflación está a la baja y a usted le ajustan el salario o la remuneración acorde a la inflación pasada, usted va ganando en términos reales. O sea, con lo cual esa mejora ya está ocurriendo. Es decir, no es que, digamos, tenemos que esperar a nada. En la medida que nosotros bajemos la inflación, eso ocurre. Usted no puede hacer magia. O sea, esto no es un ejercicio del libro de texto que usted resuelve un ejercicio de estática comparativa o de dinámica comparativa y el ajuste se da, digamos, si está ahí en el papel y se acabó el problema. No, no. La vida real demanda tiempo, pero usted no puede hacer milagros. Es decir, querer modificar eso utilizando políticas monetarias e fiscales activas es lo que nos trajo hasta este desastre. De hecho, usar la política fiscal para esto es la madre de todos los males. Argentina, en los últimos 123 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. Argentina, desde el año 1901 hasta hoy, tuvo 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Lo que usted tiene que hacer es comparar contra el escenario del 15.000% de inflación, contra el 95% de pobres y 60% de indigentes. Entonces, cuando usted compara contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravillosos. I'd like to move on to foreign policy now, if that's okay. You have promised Argentines a roadmap to making the Falklands, known here as Malvinas, Argentine. What specifically does that roadmap look like? Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz, en el marco de la paz y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta, digo, entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia y que tenemos que tratar de resolverlo adultamente y que obviamente que no es una solución instantánea, sino que es una solución que va a demandar tiempo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Y nosotros lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que, digamos, en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina. What makes you think that the UK would agree to that? Because they've been very clear that they do not want to negotiate this. Bueno, puede ser que hoy no lo quieran negociar y después más tarde en el tiempo sí lo quieran hacer. Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado. Well, how will you convince them? What would you use to convince them? Voy a tratar de convencerlos que ese territorio es argentino y que acorde, digamos, a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas. What kind of time frame would you offer Argentines for that? Pero estas cosas, o sea, no es una cuestión de decir, de poner deadlines de situaciones que no son tan tajantes para definir. Digo, yo creo que es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera, digamos, que pasó con China y Hong Kong. Por lo tanto, digo, sí se puede hacer algo y se puede So iniciar. it could be decades. Sí, obvio, digo, de vuelta, pero acá el problema es que usted tiene que pensar en lógica de países, no en lógicas de seres humanos. O sea, en términos de lo que puede ser la vida de un ser humano. El país tiene una vida más larga que un ser humano. Entonces, hay que entenderlo como una cuestión de Estado, de largo plazo, y que además nosotros queremos ir por esas soluciones por la vía pacífica. Digo, porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero no es el momento para discutirlo hoy. Bueno, se discutirá en otro momento, pero nosotros lo vamos a discutir y por lo menos somos sinceros, vamos de frente y no mentimos. Es decir, me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor.
Was it a provocation, in your view, for David Cameron to visit the islands in February? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Your foreign Cameron minister seemed to be unhappy with his visit. Do you disagree with her on that? hay formas de interpretar las cosas. Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país, y eso es entendible, y no veo por qué, digamos, él no podía ir. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the prime minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente, que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? I'd like to move on to a different foreign policy topic now. You've positioned yourself as a very close ally to Israel. Do you agree with some of Israel's other close allies, like the United States, that Israel should show some restraint in its conflict at the moment in Gaza? Nosotros defendemos y apoyamos el derecho a la legítima defensa del pueblo de Israel. Israel hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales. Entonces, si hay un conjunto de reglas internacionales para moverse dentro de estos eventos y lo están respetando, ¿por qué, digamos, debería ser cuestionado? Si, digo, esto es como, a ver, si usted está en un partido de fútbol y un jugador de campo toca con la mano la pelota, es penal. Bueno, entonces digo, no, bueno, no cobremos penal porque el equipo que lo estaría recibiendo es muy poderoso. Digo, acá lo que importa es la justicia, digamos, ¿no? Digamos, usted fijó la regla de juego, Dios, la tocaron con la mano, es penal, digamos, independientemente de las características del beneficiario y quién se perjudica. Y me parece que eso es un tema que, mientras que se respeten los lineamientos internacionales sobre los cuales está operando, uno no tiene por qué nada de decir. Do you still think that Israel's not committed a single excess in the conflict so far? Obvio, porque todavía no ha habido una condena formal como, digamos, se hacen este tipo de cosas. Es decir, cuando usted tenga una condena formal, una condena seria, no una condena ideológica o una condena de un grupo bullicioso haciendo ruido, la conversación cambia. What about when 7 aid workers were killed by an Israeli strike in clearly marked vehicles? That was condemned by a lot of nations around the world. Would you consider that an excess? Debería estudiar la situación en detalle. Do you still plan to move your embassy to Jerusalem? Nosotros pensamos mudar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental. Do you fear that your stance risks making Argentina, which has the biggest Jewish community in the region, a target to terrorist groups like it was back in the 1990s? Eso es falso. Eso es falso totalmente. Primero porque Argentina ya recibió 2 ataques terroristas. Hay otros países que han manifestado posiciones contrarias a Israel, posiciones neutras y también fueron atacados. Digamos, así es que, digamos, eso no es una condición bajo la cual a usted lo expone. Let's move to a different part of the world now. Could you describe to me in a sentence what you make of Xi Jinping? Bueno, no tengo una afinidad, digamos, con los sistemas comunistas. Yo creo fuertemente en la libertad. But him personally, what do you make of him? No lo conozco personalmente como para hacer un juicio de valor. Eso sería imprudente de mi parte. Lo que yo sí puedo decir es, yo no tengo problemas que el sector privado argentino haga negocios con los sectores de China, pero digamos, o sea, los valores sobre los cuales está construido el caso chino no son los casos, digamos, de Occidente. Do you still believe, like you said in your campaign, that the Chinese are, in your words, assassins? Yo dije que el comunismo es un régimen asesino.
You talk very tough about China, but it's the reality that you can't really change anything regarding your relationship with them because you rely on China for trade, for foreign investment, for foreign currency. Chinese money at the moment is a lifeline to Argentina. Lo único que es un salvavidas para Argentina es hacer las cosas bien. Y en eso nos estamos ocupando activamente, independientemente de la relación con cualquier país. Would you still use that word assassins, though, to describe the government there? Yo voy a seguir usando esa palabra para describir al comunismo. Moving to the US now, who would you like to win the US election? Mire, yo digamos, o sea, independientemente de quién gane en Estados Unidos, yo soy aliado de Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano. It was reported that you told Donald Trump at a conference in the US that you wanted him to win, you hoped he would win. Is that true? A ver, eso es distinto porque yo me encontré con Donald Trump, con quien tengo una excelente relación, en un pasillo. Él salía de dar una conferencia y yo estaba camino al escenario a dar mi conferencia y nos encontramos en un pasillo, por lo tanto ni siquiera, digamos, es una reunión bilateral, es decir, es algo de donde dos personas que se conocen, se saludaron, digamos, y dado que tenemos una excelente relación, hubo un diálogo, pero ese diálogo es un diálogo absolutamente informal, fuera de protocolo. What do you think of him? Because he spent a lot of money when he was in government. He increased debt. He's a protectionist. He increased tariffs. He doesn't seem to have that much in common with you. What do you think you have in common with him? Bueno, lo más importante es que él identifica a quién es claramente el enemigo. Él identifica con total claridad que el enemigo es el socialismo. But I'd like to move on to a different pledge that you made during your campaign. Will you appeal abortion rights that have been recently gained in Argentina? Eso no fue parte de las promesas de campaña, aun cuando yo tengo una posición clara pro vida, pero no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina, digo, a pesar de que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso y además hago lo que dije que iba a hacer. Porque nadie se sorprende de las cosas que estoy haciendo, porque son las cosas que dije que iba a hacer. Si yo dije que iba a aplicar la motosierra y de los 15 puntos de déficit fiscal ya bajé 13, vaya que hay motosierra. El problema es que muchos dijeron que no lo podía hacer, que era imposible. Y nosotros estamos haciendo posible lo que ellos decían imposible. I want to turn now to the future. You've campaigned with a chainsaw, as you mentioned. You've modeled your image at times on Elvis, on the Rolling Stones. Do you fear that your reputation as a local, the crazy one, means that some people don't take you seriously? Or do you think that crazy is what this country needs? A ver, los supuestamente cuerdos de este país, de ser el país más rico del mundo, lo hicieron 140. Por lo tanto, digamos, los motes que me puedan poner los fracasados que hundieron a este país me tienen absolutamente sin cuidado. Y en el fondo, todos esos que me han adjetivado y me han dicho esas cosas, hoy sufren a horrores, lloran por los costados por el reconocimiento internacional que tengo. Y sobre todas las cosas, miran lo que estoy haciendo. Y entonces, difícilmente usted encuentre una experiencia de un cambio de 180 grados tan radical en favor de una solución liberal libertaria. Por lo tanto, digamos, me tiene sin cuidados lo que digan los mentirosos, calumniadores, injuriadores seriales. And finally, President, I want to ask a question about the future. So many presidents have said that they will be the one to turn around Argentina's economic woes. What makes you think that you will be able to succeed where so many others have failed to do so? En primer lugar, si no creyera que lo pudiera hacer, no estaría sentado en este lugar. La diferencia frente a otros casos es que yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y tengo el coraje para hacerlo. Pero sobre todas las cosas, tengo la materia prima que otros no han tenido. Que estoy convencido, yo tengo la convicción que de esto se sale abrazando las ideas de la libertad. No me importa cuántas piedras se encuentren en el camino, cuántos obstáculos, cuántas trampas me hagan, cuántas zancadillas me tiendan, no me importa, porque voy a seguir hacia el norte, que es, mi norte es la libertad. Y voy a avanzar, digamos, sea lo que sea. Y la mejor muestra lo tiene en este periodo de cerca de 4 meses que llevamos en el gobierno. Toda la política ha operado como la máquina de impedir. Y sin embargo,
hemos hecho lo imposible, que es evitar lo que hubiera sido la peor crisis de la historia argentina. Just to finish, I'd like to return to what we discussed right at the start. What would you say to the people who, despite your conviction, despite your belief that this is the right thing to do, feel that they are personally struggling as a result? What message would you offer them at this difficult time? Que en realidad ya estamos saliendo, que le hemos evitado un daño como nunca se hubiera visto en la historia argentina y que en este momento ya pasamos el piso y ahora estamos empezando a recuperar. No va a ser instantáneo, va a demandar tiempo y la gente está empezando a ver los resultados porque está cayendo fuertemente la inflación, ha caído fuertemente el riesgo país, están mejorando el precio de todos los activos financieros argentinos, hay sectores que ya están en expansión y hay sectores que están recortando en caída. Y además los salarios le están ganando a la inflación. Por lo tanto, un futuro mejor está cada vez más cerca. President Milei, thank you very much for talking to us at BBC News. Por favor, un placer. No olvides suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para recibir las notificaciones, darle like al video para llegar a más personas y dejarnos tu comentario para conocer tu opinión.